Manera de ángel correspondiente al jueves de la semana en curso. Jueves 29 de septiembre del año 2022. Mire, la verdad es que no sé cómo comentarle a usted los problemas que brotan, de donde rasque usted sale un problema. ¿Recuerda usted el manejo que prometió darle el presidente al comienzo de su administración a la situación esta de Ayotzinapa o de los 43, eso de estudiantes pues se me hace exagerado, a los que ahí vivían y tomaban como base de apoyo para sus actividades delictivas diversas, hay que reconocerlo, en un plantel que se llama Isidro Burgos, mejor conocido como Ayotzinapa? Prometió, decía al principio, aquí en un año resolvemos esto. Bueno, pasaron los años, estamos casi a punto de terminar el cuarto año de este gobierno, y con la intención de tapar, de echarle tierra definitivamente al asunto, hacen o elaboran un informe que el 30-40% estaba testado, estaba rayado en negro. Y de repente aparece filtrado ese documento sin la cobertura negra y empieza un nuevo conjunto de problemas en lo político para el presidente y sobre todo para el subsecretario de Gobernación, que parece andar en una ruta muy diferente a la del florero del Edén. ¿Qué sucedió con esto? Para empezar, hay un tema que rodea esta tragedia de hace ya 8 años. El papel de las Fuerzas Armadas y su colusión con grupos delictivos. Y debo decirle a usted que este no es un tema nuevo. Yo no sé por qué la gente se sorprende. ¡Ay, que los...! A ver, las personas familiarizadas con el ambiente que rodea la vida cotidiana en zonas donde se produce o se siembran enervantes y luego se procesan, en el caso particularmente de la amapola, la goma de opio, que es la base para la heroína, etc., saben perfectamente cómo masca la iguana, dirían en mi pueblo, de ladito y despacito. También se sabe cuánto valen esas plazas. ¿Por qué? Porque si alguien, en aquel entonces la Policía Federal, ahora alguien de la de la Fiscalía General, etcétera, pues quiere comprar la plaza, por ejemplo, de Manzanillo. No, pues que vale $2,5 millones, los entrega a quién sabe quién. Y a los 6, 8, 12 meses ya recuperó la inversión esa con creces y ya podría irse. Iguala, el centro de esa región, es una zona que hoy alberga prácticamente la producción del 80-85, si no es que un poco más, de la heroína que se produce en el país o la base para producir la heroína. Razones no sé si sean ecológicas, agrícolas, lo inaccesible del terreno, es decir, la orografía, etc. Y la gente en Iguala, usted a quien le pregunte, al margen de si está en una fuerza policíaca municipal o estatal o federal, le va a decir, no hombre, aquí es común que fulano, el comandante y el sargento y el etcétera, etcétera. A nadie sorprende eso. Y si van ustedes a otra zona donde los grupos delictivos campean con una impunidad total, le van a decir exactamente lo mismo. Por eso, de repente sale, y es que aparecen involucrados tantos elementos del ejército y libren órdenes de aprehensión, ¡zas! 83. Y tal parece, dicen los chismes, que el general secretario se apantera y dice, a ver, párenle, señores. Y en ese momento reculan, creo que con 40 o 20 y tantas órdenes donde estaban militares ahí. Y en ese momento se destapa la cloaca, aparece este estudio filtrado, como dije, y una periodista, la señorita Penilei Ramírez,
elabora un artículo muy interesante el sábado que apareció en Reforma, en sus páginas editoriales, donde describe algunas cosas de lo que sucedió con los cadáveres de algunos de estos 43. Y en ese momento, ella, falta de ética y como ya sabéis, se le echaron encima. Sin embargo, podrán atacar a la mensajera, pero lo que importa es el mensaje. Lo que había tachado ahí con negro. Y en este momento dice uno, ¿dónde quedó ese mito de que el ejército y el presidente estaban unimugre y todo? No. ¿Qué está haciendo el gobierno, el ejército? Defendiendo a los suyos. El famoso esprit du corps, el espíritu de cuerpo. Y dice, momento, a los míos no me los tocas. ¿Por qué? Pues porque hay una máxima dentro de esos ambientes. Bueno, yo cobro aquí, pero reparto también. Entonces quiere decir que lo que entregan los grupos delictivos en cierta región para que los dejen trabajar, entre comillas, pues se reparte a todos los niveles. Es un poco lo que pasa en la Profeco. Todo el mundo sabe lo que sucede en las estaciones de servicio. Todo el mundo lo sabe. Cuando vaya usted a una gasolinería, vaya ahí mientras están llenando el tanque de su vehículo, observe usted, y hay una parte de oficinas, pero va a haber una parte donde los cristales no le permiten ver hacia adentro, pero de adentro sí pueden ver hacia afuera. Y ahí hay una persona que cuando llega una revisión o llega la Profeco, ahí en un teclado le mueven y como dicen, la ponen en ceros toda la batería de dispensarios. Por eso, en cada estado o en cada ciudad, el delegado o subdelegado de la Profeco recoge una X cantidad. Y así, hasta que llega hasta los niveles más altos de no sé dónde. Eso es normal, por desgracia. Todo el mundo lo sabe. Si usted quita gasolinerías entre áreas productores de goma de opio, o siembran amapola o marihuana, o tienen laboratorios para producir esta cuestión relacionada con los opioides, es exactamente lo mismo. Entonces, dice uno, a ver, entiendo yo, pues, analizando la política mexicana desde hace más de 50 años, pues algo le entiende uno, poquito, pero le entiende. Lo que está sucediendo es que un grupo afectado en esta tragedia, pues quiere que no lo exhiban, que sería en este caso el ejército. Pero si en un determinado momento, con esa verborrea irresponsable de López, que salgan los nombres, en ese momento se está metiendo en un gravísimo problema. Tan grave que un fiscal o una persona en la fiscalía, creo que anteayer, renunció ya, presentó su renuncia porque no estuvo de acuerdo en esos movimientos que hubo con las órdenes de aprehensión. Y así van a seguir surgiendo cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Que de repente alguien empieza a hablar y empieza alguien a agarrar ese hilo y empieza a salir un río de podredumbre, de corrupción, donde los tres órdenes de gobierno están totalmente involucrados. ¿O concibe usted que en una región como Iguala, o allá en la sierra, en el Triángulo Dorado, etcétera, nomás esté inmerso en este río de corrupción el presidente municipal, o el jefe de policía, el comandante de un municipio pedorro allá? No, tiene que estar ese y el comandante de la policía estatal y ahí se va. Esa es la realidad de este país. Por eso andan asustados, no porque descubrieron esa corrupción, no. Andan asustados por la descobijada que posiblemente se concrete en las próximas semanas o meses. Porque ya destaparon la cloaca y el olor fétido de la corrupción, por más desodorante ambiental que le pongan, será imposible extinguir ese olor apodrido, a la cosa corrupta, corrompida. Y eso ha contribuido a la desesperación todavía mayor de este gobierno
y específicamente del presidente de la República, el bulto Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por su presencia aquí y nos vemos mañana viernes para cerrar la semana. Gracias.